Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de electrónica digital. Mi nombre es Enrique López y en el tema de hoy vamos a ver los interruptores de tipo push y los circuitos digitales. Vamos para allá. Muchas veces pasamos por alto cosas que creemos aprendidas o dominadas sin darnos cuenta de que realmente no hemos dedicado el tiempo suficiente para entender el mundo físico que nos rodea. Hoy hablaremos acerca del comportamiento de un interruptor a la entrada de un circuito digital que puede ir desde una simple compuerta hasta un microcontrolador o microcomputadora. Veremos las particularidades de los circuitos CMOS y las consecuencias al dejar una entrada sin conectar. Planteemos la siguiente pregunta. Suponiendo que este rectángulo es una compuerta o un microcontrolador, la pregunta es, ¿el circuito es funcionalmente completo para la entrada? Es decir, ¿es operativo? La respuesta, ingeniero, depende del tipo de tecnología con el que esté construida la compuerta o circuito. Si fuese una compuerta de tipo TTL, la respuesta sería sí, ese circuito tan sencillo es funcional. ¿Por qué? Porque una compuerta TTL, cuando no se le conecta nada a una entrada, la detecta o la toma como un uno lógico. Por lo tanto, este circuito tan sencillo, cuando el interruptor push button normalmente abierto está sin presionar, la entrada flotada se detecta como un uno lógico por el circuito y al presionarse se detecta como un 0. La situación es diferente si el circuito integrado es un CMOS o un microcontrolador, ya que estos circuitos, los microcontroladores, están construidos con compuertas de tipo CMOS. ¿Qué es lo que pasa? Para empezar, hay que recordar que las compuertas CMOS están construidas con un tipo de transistor llamado de efecto de campo, distinto al BJT. Y el transistor de efecto de campo no requiere de corriente para polarizar al transistor. En la entrada de la compuerta se requiere únicamente un voltaje. Esto hace una gran diferencia, porque el hecho de dejar una terminal de entrada sin conectar, como es el caso de este circuito cuando el botón está abierto, hace que esta terminal se comporte como una antena receptora de ondas electromagnéticas en el rango de las microondas. ¿Por qué en el rango de las microondas? Porque la longitud de la antena, que es la longitud de la terminal del circuito integrado, pues está en el rango de 1 centímetro. Por lo tanto, capta mejor ondas electromagnéticas en esa longitud de onda. Sabemos que estamos rodeados por ondas electromagnéticas provenientes de todos lados de nuestra propia tecnología de comunicaciones y muchas van a entrar dentro del rango de las microondas. Lo que va a suceder es que va a empezar a oscilar los transistores de tipo FET que están aquí adentro, tratando de seguir a la señal que se está induciendo. Después de un momento determinado, no se sabe si es pronto o tardío, lo que va a suceder es que los transistores internos de la entrada se van a cortocircuitar de forma permanente a tierra o a VCC, causando un daño irreparable en el circuito integrado. A este efecto, ingeniero, se le conoce como efecto latch up y te lo escribo aquí en la pantalla para que lo investigues si te interesa tener detalles de ese efecto destructivo. Es por esta razón que todo ingeniero que realice prácticas con circuitos CMOS, ya sean compuertas o microcontroladores, que tienen entradas de tipo digital, deben de asegurarse nunca dejar estas entradas sin conexión alguna. Es decir, una entrada siempre tiene que estar permanentemente conectada a tierra o a VCC digital. Si no, se te va a dañar por el efecto latch up. Para el caso de un push button o de un botón pulsador, tenemos dos posibilidades para arreglar esta falla. Cuando el botón está a tierra, nosotros deberemos de conectar a la entrada de la compuerta junto con el botón una resistencia, en este caso elevadora de voltaje,
o de pull up en inglés. Cuando el botón está a tierra, perdón, cuando el botón está a BCC, a la alimentación, tendremos que poner una resistencia que vaya a tierra o de pull down. A estas resistencias, en este video yo les llamo resistencias de estado complementario. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, dan el estado lógico complementario a la entrada digital con respecto al botón. Cuando el botón se cortocircuita, da un 0. Cuando el botón está abierto, la resistencia le provee, en el caso del circuito de la izquierda, un 1 lógico o un voltaje igual al voltaje de alimentación. En el caso del circuito de la derecha, cuando el botón está BCC, la resistencia a tierra da el estado complementario del 0 cuando el botón está abierto. Y es por esto que les llamo resistencias de estado complementario. Surge una pregunta: ¿cómo calculo el valor de esta resistencia? Bueno, la resistencia no se calcula para la corriente de la entrada digital, sino más bien para la corriente que circulará cuando el botón se oprima. Y esto es porque la compuerta o microcontrolador en una entrada digital no requiere de corriente para polarizarse, por estar construida con transistores de efecto de campo. Ahora, al no requerir corriente, cuando el botón está abierto, la circulación de corriente a través de la resistencia es 0, por lo tanto no existe caída de voltaje y por lo tanto en la entrada se refleja el mismo voltaje de alimentación a la cual está sometida la resistencia. Cuando el botón se cierra, existe una circulación de corriente que va de la resistencia a través del botón hacia tierra en el caso del circuito de la izquierda y del botón a través del botón de BCC a través de la resistencia hacia tierra en el caso del circuito de la derecha. Aquí la situación es cuánta corriente voy a consumir cada vez que oprima el botón. Y esta pregunta pareciera no ser crítica para un circuito integrado o para un sistema que tiene una fuente regulada y corriente suficiente. Pero ¿qué pasa si estás alimentando tu circuito electrónico con baterías? Entonces ahí, cada vez que oprimas el botón, tendrás un consumo de tus baterías y mientras mayor sea este consumo, menor tiempo te van a durar tus baterías. Por eso, suponiendo que estés trabajando con un circuito de 5 volts, si yo pongo una resistencia de 1 kilo ohm, por esta resistencia circularán 5 miliamperes al cerrar el botón. Pero, a lo mejor alguien dice, esta corriente es muy grande, mejor pongo una resistencia 10 veces más elevada, es decir, de 10 kilo ohms, para así solamente consumir 0.5 miliamperes cada vez que oprima el botón. En muchos circuitos CMOS se observa el uso de resistencias de 47 kilo ohms. Te comento que el valor no es crítico, solamente será relevante en el momento que oprimas el botón la corriente que está consumiendo de tu fuente de alimentación. Quiero hablarte de otro tema, los rebotes. ¿Qué son los rebotes? Aquí te muestro dos oscilogramas de lo que son el efecto de los rebotes para un botón que está a tierra, es decir, como este. En esta terminal del circuito de la izquierda conecté un osciloscopio y entonces te muestro lo que se ve. Lo que debería ser un flanco de bajada limpio con un cambio de 1 a 0 al oprimir el botón, observa que se ve lleno de picos irregulares. Algunos de estos picos, si no es que la mayoría, alcanzan valores que pueden cambiar de estado lógico a la entrada del circuito. Lo mismo, al soltar el botón, ahora la imagen en color rojo te muestra que al soltar el botón hay un cambio de 0 a 1, no sin antes también tener rebotes a la salida al soltar el botón. Es decir, tenemos rebotes al oprimir el botón y al soltar el botón. Este es el caso de los dos oscilogramas para el botón conectado a tierra. Los rebotes son un efecto físico inherente de todos los materiales elásticos, aunque los percibamos como rígidos. Es cierto, yo percibo un botón como un elemento rígido. Sin embargo, a nivel molecular, te voy a comentar que todo material que está por encima del cero absoluto, es decir, arriba de los 273 grados negativos
de los menos 273 grados Kelvin, arriba de esa temperatura todos los elementos, todas las moléculas de los elementos están vibrando, se están moviendo, porque existe un cierto valor de temperatura. Por lo tanto, los materiales son o tienen propiedades elásticas. Al impactarse dos superficies metálicas con cierto valor de elasticidad, aunque sea muy bajo, existen los rebotes. Y eléctricamente se observan como muchos pulsos irregulares a la entrada de un circuito digital, como lo que estás observando en la imagen. Los circuitos digitales son tan veloces que ven, entre comillas, todos estos rebotes, los asimilan, los ven. En el caso de un circuito contador, ingeniero, pues vas a percibir que cuando oprimes una sola vez el botón y tú esperas que el cambio del circuito pase de 0 a 1, pues en realidad va a salir un número aleatorio. Y tú vas a decir, ¿qué está pasando? ¿El circuito no funciona o está quemado o viene mal? No, ingeniero. Lo que sucede es que el circuito está contando cada uno de esos rebotes, que para tu forma de ver las cosas no existen, pero que el circuito detecta y que te estoy mostrando aquí con un oscilograma que sí existen esos rebotes. En promedio, los rebotes duran de 25 a 50 milésimas de segundo y después llega ya al estado estable, tanto al oprimir como al liberar. Y no importa si el circuito del botón va a tierra o va a VCC, existen los rebotes en ambos sistemas y va a ser inherente. Ok. Te voy a comentar que existen formas variadas de eliminar estos rebotes. Una opción muy recurrida por quienes estamos trabajando con dispositivos electrónicos es recurrir a poner un capacitor en serie con la resistencia de la entrada para formar un circuito integrador RC. El capacitor siempre deberá de ir en paralelo al interruptor y contrario a la resistencia, de tal suerte que se forma un circuito RC de carga y descarga. Ahora, quiero comentarte que el capacitor está haciendo las veces de integrador de voltaje, por lo tanto, las caídas, en el caso de este botón, las caídas a tierra no se van a llegar a dar, porque cuando empiece un rebote, cuando intente caer a tierra, el capacitor por el hecho de estar cargado, pues no lo va a permitir. La constante de carga de un circuito RC es 5 veces RC o 5 taos. La descarga es lo mismo, porque se descarga a través del mismo circuito. Entonces, si yo sumo el tiempo de carga y el tiempo de descarga, me va a dar 10 RC. Y la frecuencia máxima del sistema al que podría trabajar el botón sería de 1/10 de RC. Lo dejo ahí como tarea. Si tú propones un valor de resistencia y un valor de capacitancia, puedes calcular cuál sería la máxima velocidad a la que podrías tener una señal, llamémosle así, más o menos cuadrada, ¿no? Con una ligera curva de carga y una ligera curva de descarga. Existen otras formas de quitar los rebotes. Otra opción, ingeniero, es utilizar un multivibrador monoestable. Por ejemplo, con el 74LS o HC123 tú puedes construir este circuito. Otra vez tienes tu botón, por ejemplo, te estoy mostrando el ejemplo de un botón a tierra con su resistencia de pull-up. Van a haber rebotes. Conectas esto a la entrada de un monoestable en el cual tú tienes que comprar el circuito y poner un capacitor y una resistencia. El tiempo de salida o el ancho de pulso de salida va a ser igual a R por C para este circuito. Así que esta es otra opción para eliminar el rebote. Entra con rebotes la señal, sale limpia. Te comento que en los microcontroladores PIX o de cualquier otro fabricante, MSP 430, de Freescale, etcétera, normalmente se evita el uso de componentes externos como los que estás viendo para eliminar los rebotes. En cambio, se suele recurrir mucho a rutinas de tiempo. Se llaman rutinas de tiempo o programas de espera de tiempo, que después del primer flanco lo que hacen es esperar un tiempo mayor al de los rebotes. Por ejemplo, viene el primer flanco, se detecta, se llama una rutina de espera mayor
a la duración promedio de los rebotes y después se va y se testea el botón, el estado lógico del botón, para saber si se lleva a cabo una acción o no se lleva a cabo. Y es así que por programación también podemos eliminar los rebotes. En resumen, en un circuito CMOS y obviamente microcontroladores que están construidos con esta tecnología, nunca dejar entradas digitales sin conexión apropiada a tierra o a VCC. En el caso de líneas programables no usadas, por ejemplo en los microcontroladores, es preferible programarlas como salidas para evitar que se quemen por el efecto latch-up. Siempre que la entrada tenga un sistema mecánico, como un push button, un contacto de un relevador o un interruptor magnético, estos que se llaman reed switch, se requiere de una resistencia que vaya conectada al contrario del sistema mecánico y en serie con la resistencia. Más bien que vaya conectada al contrario del sistema mecánico de botón. Se van a llamar resistencia de pull up hacia arriba, jalar hacia arriba, o de pull down, jalar hacia abajo, para que la entrada tenga los dos estados lógicos requeridos. Te repito, el valor de la resistencia que vas a poner no es crítico y debería de estar en el orden de los 47 kiloohms. También hay que recordar que existen diferentes técnicas de eliminar rebotes. Yo te aconsejo siempre, ingeniero en electrónica, que cuando estés diseñando un circuito, utilices el circuito que satisfaga tus necesidades, pero que al mismo tiempo tenga el menor número de componentes posibles. Ese siempre va a ser el mejor circuito porque estará sujeto a menor probabilidad de error, dado que las probabilidades de error de un sistema están proporcionalmente dadas en base al número de componentes del mismo. Por lo tanto, un sistema que tiene pocos componentes tiene menor probabilidad de tener un error. No me queda más que agradecer tu atención y pues nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.